Bienvenidos a otro Bonsai al Día de la Federación Latinoamericana de Bonsai y Caribe. La FLAB tiene el orgullo hoy de tener a David Pérez para platicarnos sobre uno de los temas que más interesa a la gente, sobre todo uno de los primeros o de los inicios cuando uno ve algo de bonsai antes de meterse a este excitante mundo del arte, de los árboles, es esos juníperos que uno ve, tanto películas como Karate Kid, como muchas de las películas que actualmente están rondando y series de televisión, si se fijan en los fondos, tienen por lo general algún tipo de junípero como bonsai, y es muy llamativo. Y siempre la gente lo primero que quiere tener es un junípero, pero pues hay muchas cosas para aprender. Entonces aquí les dejo a David. David, si nos haces el favor. Hola, mucho gusto, buenas tardes a todos los que están sintonizándonos. Primero que nada, el tema que voy a darles es algo acerca de juníperos, porque nosotros en general a veces no tenemos piezas que tengan un valor significativo en cuestión de bonsai. Yo creo que muchos sabemos de esta especie, pero no todos tenemos a veces cierta información que nos ayudaría también a cuidarlos un poco más. Existen, yo creo, más de 50 especies, de 50 a 70 especies de juníperos. Son muy variadas y a veces difíciles de diferenciar, incluso para los que son expertos en todo esto de lo que es la categorización y saber exactamente qué especie es y subespecie. Son árboles pues semidesérticos, ocupan un sol abundante y poca agua, porque si no llegamos a podrir las raíces de estos increíbles árboles. Les encanta el agua pulverizada en lo que es su follaje, y soportan cambios de temperatura bastante altos. Solo tendríamos a lo mejor que protegerlos del frío cuando están por debajo a veces de los 10 grados centígrados. Son árboles perennes, siempre verdes, soportan podas pero no muy drásticas, tienen que ser de leves a moderadas, y sí llegan a estar enfermos, pero primero que nada, antes de ver qué enfermedad es, tendríamos que pensar si hemos cultivado adecuadamente ese árbol, porque son difícilmente atacados por plagas. De las más comunes que existen para este tipo de especies pues es la araña roja, la escama del junípero, pulgones, minadores de agujas, polillas, el moho negro, por ejemplo, que está relacionado con exceso de agua. Los modos en los que podemos obtener un junípero es de recolección, de amadori, tal cual, de vivero, también de esqueje o de alcodo aéreo. Yo he realizado estos últimos dos, el esqueje y el alcodo aéreo, con buenos resultados para las dos formas. Soportan bien lo que es el alambrado, son muy flexibles, y eso nos da un panorama muy amplio en lo que podemos nosotros adaptarlos a casi todos los diseños que se nos puedan ocurrir. Se abonan fácilmente porque pues nada más hay que abonarlos en las épocas en las que están en crecimiento, ya sea sólido o líquido, en época de crecimiento nada más. Dada esta introducción a lo que son este tipo de árboles, pues surge esa pregunta: ¿por qué he oído que son difíciles? ¿Por qué no todo el mundo tiene un junípero bueno en su colección? Son hermosos los árboles juníperos, y yo creo que llegamos con una imagen al bonsai o de nuestras primeras aproximaciones. Son estos juníperos legendarios japoneses o orientales que nos deslumbran, nos llaman mucho la atención, pero al mismo tiempo yo creo que nos
nos ponen un cerco tal cual, a lo mejor hasta mental, porque pensamos que nunca vamos a poder llegar a tener un árbol de esa magnitud. Yo creo que de las primeras teorías que tengo acerca del por qué no tenemos árboles juníperos sobresalientes, pudiera ser que dentro de nuestros primeros acercamientos en este mundo del bonsai, nuestra inexperiencia juega en contra de nosotros y hace que, si no sabemos nada de horticultura, pues lo llevemos a un mal desenlace dentro de nuestros primeros años de bonsaísta, ¿no? Cuidados generales, el agua que nos hace que se pudran las raíces, llevar a cabo podas drásticas, etcétera. Eso nos impide como tal llegar a un punto en el que podamos desarrollarlos y formarlos adecuadamente. Otra cosa que pudiera, incluso me pasó a mí en lo particular, fue que hay mucha gente que te dice que qué bonito va tu junípero, va muy bien, mira, va creciendo muy bien, pero los juníperos son muy delicados y se mueren, ¿no? Son difíciles, casi nadie tiene ninguno aquí por lo mismo. Yo empecé con esos, pero desistí totalmente porque no se me dan. Entonces también hay veces que nos basamos en las experiencias previas de alguien más para poder decir que no lo podemos tener o no lo podemos hacer tal y como lo quisiéramos. La otra vertiente que pudiéramos desarrollar acerca de todo esto serían los malos cuidados que tenemos acerca de estos árboles. Mal riego, más bien abundante riego, que eso es de las principales o la primera causa en la cual nosotros llegamos a perder un árbol. Si contamos eso y le sumamos nuestra novatez de bonsallista principiante, vamos a tener un resultado pues pésimo con el árbol, porque al momento de querer tenerlo bien, quererlo chiquear, quererlo mimar, vamos a estar haciendo cosas innecesarias para un árbol. ¿Cuántas veces no he vivido también que qué bonito bonsai, cuando lo sacas al sol? O sea, el árbol y este tipo de árboles tienen que estar a pleno sol. Tienen que tener el mayor sol que les pueda dar para que estén con ese verdor y ese color característico que los distingue tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas con los principiantes, o que incluso pues me pasó a mí también, ¿no? Perdí algunos árboles al principio por ese afán de quererlos cuidar de más. Y sí, de las principales causas, matarlos por una sobredosis de agua, no tanto porque les haga falta, sino porque tienen en exceso agua para sobrevivir. Hay otra cosa dentro de los juníperos que comentábamos hace un rato, antes de entrar a la plática, que es el mal trasplante de este tipo de árboles. Nosotros, yo creo que llegamos a un punto en que pensamos que se puede trasplantar o en un inicio pensamos que todo se puede trasplantar como queramos, ¿no? O no le hace que haya algún defecto aquí en la cadena de lo que es el trasplante que voy a hacer, lo voy a hacer y ya, ¿no? Ese es otro de los problemas que tenemos muy comunes acerca de este tipo de árboles, que llegamos a perderlos fácilmente por esto. Si pensamos hay que pensar en dos cosas: ¿de dónde viene ese árbol? Y la otra es qué tanto trabajo ya tiene de raíz ese árbol antes de llegarlo a trasplantar. ¿De dónde viene? Podemos decir, viene de vivero, es un yamadori, este árbol ya fue tratado de raíces para que se pueda trabajar como un bonsai. Entonces ahí ya llevaríamos una ventaja enorme, a comparación de, por ejemplo, de que si nos dicen, no, pues este árbol lo saqué hace 3 meses y te lo vendo.
pues sabemos que muy probablemente ese árbol va a morir. ¿Por qué? Porque el día que yo lo trasplante, o a lo mejor todavía ni siquiera está aclimatado a lo que es estar en la maceta, sí, ya brotó, a lo mejor está espléndido, pero a lo mejor no tiene las suficientes raíces como para sostenerse y seguir vivo. Entonces, si vemos también, por ejemplo, que el árbol viene de vivero, en el vivero tenemos una porquería de sustrato, literalmente, ¿no? Casi todos los sustratos o todos los árboles que vienen en el vivero, que se venden en el vivero, son precisamente con un sustrato muy apelmazado, un sustrato que la verdad no puede penetrar bien el agua dentro de él. A veces porque los tienen todos juntos están húmedos, pero eso no significa que tú en cuanto te lo lleves a casa vas a encontrar el lugar idóneo para poder dejarlo y para poder seguir llevándolo o que siga creciendo adecuadamente. Entonces, el sustrato malo que tenemos en los coníferos, más a veces que no tenemos los suficientes recursos o la idea, o ya llevamos a lo mejor varios trasplantes, pero no hemos hecho uno en serio, a lo mejor con un conífero, nos puede llevar a un fracaso en este tipo de árboles. ¿Qué pasa? Yo en alguna ocasión en el club les comenté, ¿a quién se le han muerto en los coníferos? No, pues varios levantaron la mano, ¿no? Entonces, decidí a decirles que los íbamos a trasvasar, ¿no? Ni siquiera los íbamos a trasplantar. Íbamos a cambiar las bolsas de cultivo de vivero y los íbamos a cambiar apenas a macetas de plástico. Y ese día me surgió una idea que en realidad me ha servido mucho para cuestión de trasplantar los juníperos. Con los juníperos no tienes que perder ningún tiempo cuando trasplantas. Cualquier tiempo que tengas perdido es un tiempo que a lo mejor no le estás dando la vitalidad a esas raíces y a lo mejor lo vas a perder. ¿Qué pasa? Tenemos que tener todo listo. La maceta donde se va a pasar, ya que esté con los agujeros de drenaje de la misma, que ya tenga su malla, que ya tengamos el sustrato que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, uso totalmente lo que es el tezontle y no he tenido ningún problema. Todos los demás nutrientes se los doy directamente al árbol por medio de abonado sólido o líquido. Entonces, con el tezontle tenemos un muy buen drenaje y es un material que drena perfectamente bien. Cualquier piedra inerte o cualquier piedra con mineral le pudiera ayudar bastante bien a estos árboles, porque como comenté anteriormente, pues les gusta bastante la sequedad, estar húmedos, pero lo necesario, no más. Entonces, el trasplante, cuando también estamos haciendo el trasplante, yo he decidido o he programado más o menos adecuadamente para no dañar más el árbol, es hacer una reflexión de que en 10 minutos se tiene que estar ya poniendo el sustrato de ese árbol a partir de que lo sacamos de la maceta. Esto me ayuda como tal, incluso para poder decir lo que alcance a hacerle a este árbol en 10 minutos, para poderlo poner ya en su nuevo y respectivo maceta. Con eso va a tener el árbol. En alguna otra oportunidad o después de otro tiempo, pudiéramos nosotros hacerle otra intervención o ya hacerle un trasplante más, con un poquito de más tiempo y cambiar muchísimo más del sustrato. Lo que a veces podemos hacer es cambiarle en esos 10 minutos lo que nosotros podamos. Se pone en la mesita giratoria con un palillo de bambú, tratamos de quitar fácilmente sin dañar las raíces todo lo que se pueda de ese sustrato, limpiarlo
y no le hace a lo mejor que quede en un envase más o menos de las mismas características, o a lo mejor un poquito más grande, pero sí hay que tratar de quitar lo más que se pueda de los lados para que las raícitas que a lo mejor están saliendo ya de esa bolsa plástica o de la maceta nos ayuden a irlo recobrando y recortando hacia adentro con las raíces, y que cada vez sean más. Entonces, el trasplante en este tipo de árboles es primordial saber cómo realizarlo, porque ahí es donde perdemos bastante a veces tiempo. Las raíces tienen, si ya sobrepasamos los 5 minutos y tenemos todo un lado descubierto de raíces, tenemos que mojarlas, pulverizarle un poco de agua para que estén húmedas, porque eso también le seca mucho a la raíz, y podríamos perder este tipo de árboles. Otro aspecto, si el árbol viene de recolección, hay veces que donde están también este tipo de árboles es un terreno muy fangoso. Entonces, primero, tenemos que asegurarnos de que el árbol salga con la mayor cantidad de raíces posible para asegurar lo más que se pueda su supervivencia. Y si esto no es posible, tenemos que nosotros valorar qué tanto raíz tiene como para soportar el follaje que le dejamos. Entonces, en base a eso, si vemos que es muchísimo follaje para las raíces, o las pequeñas o pocas o muchas raíces que salieron, tenemos que quitarle follaje. No le hace que nos quedemos con tres ramas. Un junípero literalmente se puede ir realizando con una, pero también puede llegar a brotar en otros lados cuando se recolectan en la naturaleza. Entonces, tenemos que buscar la forma de asegurar que la raíz corresponda al follaje para que este sobreviva. Y si de plano dije, pues no, ¿sabes qué? No estoy seguro de que esto funcione, aparte de que se pone en un lugar semitemplado o que no le dé tanto el sol durante el día, podremos hacerle un efecto invernadero, que eso nos ayudaría todavía más para poder llevarlo a buen término y que nos crezca adecuadamente ese árbol. Entonces, las malas experiencias, yo creo literalmente de lo que es el junípero, que hay veces que yo creo que son de los primeros árboles que todo el mundo quiere tener, y de los que todo el mundo tiene al principio en su colección. Yo creo que son las malas experiencias las que nos llevan como tales a no querer saber ya nada de estos árboles, ¿no? ¿Sabes qué? A mí no se me dan, a mí se me mueren, yo no sé de eso, porque nadie tiene la expectativa de tener un buen junípero, o ¿sabes qué? Simplemente a mí empecé con esos, pero llegaron a mi vida los tropicales o los autóctonos y estoy completamente agradecido con ellos, o busco especies que no se me mueran y listo. O sea, a lo mejor los muchos o pocos cuidados que llego a tener con este tipo de especies o con los juníperos no me resultaron, así que mejor me voy a algo que sí me resulte y donde me sienta cómodo, ¿no? Fue una de las cosas a lo mejor que yo vi directamente en el club una vez llegando ahí, que les digo mi experiencia. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues a ti que te gustan este tipo de árboles, se ven bonitos, pero muy probablemente se mueran. Entonces me di yo a la tarea de pensar y de decidir que yo llegaría a tener árboles buenos, juníperos, para que hubiera también un reducir, ¿no? Que no hubiera nada más ahuehuetes buenos o algunas otras especies autóctonas que de verdad se les daban muy fácilmente. Ahorita yo tengo, pues en la gran mayoría de mis árboles son juníperos, pero también tengo algunos tropicales que ya estoy llevando a buen término de formación y todo. No sé si tenga alguien más alguna otra teoría en la que nos puedan ayudar o preguntar al respecto de por qué no llegamos a tener este tipo de especies o no nos gustan.
Bueno, creo que primero, antes de ir hacia tu pregunta, hay varias preguntas que me han hecho la gente. Tal vez Sí. comenzando al principio, ¿qué especies de juníperos has trabajado o trabajas para bonsai allá en Guadalajara? Yo tengo aquí en Guadalajara hay uno específico en Jalisco que se llama Jaliscana. Es una especie totalmente de aquí de este estado. Entonces, en realidad la tenemos totalmente aclimatada aquí. Este junípero que se está viendo aquí al fondo es un junípero azul. Tengo juníperos punta dorada. Tengo procumen. Entonces, vamos, de Jaliscana, Vale. fíjate, ahí tengo una historia. Tú conoces muy bien a Cherry Cortés. Así es. Este, Hace 12 años, cuando hice yo un evento de FELAB, ella me mandó un junípero Jaliscana. Acá, yo años antes ya había estado ahí en las montañas y sabía el hábitat de ellos, que es un hábitat ahí en la montaña, fresco y frío. Y cuando me llegó inesperadamente, que de pronto digo, ay, te mandé algo, cuando veo el junípero digo, esto no va a vivir. Entonces lo dejé ahí a un lado y ya después de 10 años decidí que tal vez sería momento de empezar a trabajarlo porque sigue creciendo muy bien, Ah, perfecto. ¿no? Entonces, a veces nos sorprende, nada más la cuestión es los tiempos, ¿no? O sea, toman su tiempo en adaptar como cualquier organismo, pero un junípero jaliscana que no se ve nada así súper tolerante a temperaturas altas, aquí en un Así lugar es. tropical, caliente, con cero invierno, va creciendo muy bien, ya lleva 12 años. Entonces, nada más como una anécdota de uno de los juníperos que no parece ser como que sería un junípero que pudiera sobrevivir en lugares tropicales, ese va excelente. Mencionaste de punta azul, ¿te refieres a cuál? ¿Al Alligator Juniper o a cuál? Eh, ¿De peana? ¿Es de peana o es cuál? de peana también los he visto, pero el junípero azul, bueno, lo he visto yo. Normalmente, incluso hasta quien sabe diferenciarlos a veces se pelea, ¿no? Pero lo he identificado como junípero montículo. Montícola, ok, perfecto. Así es. ¿Y algún tipo de comunis? Junípero comunis. Sí tengo juníperos comunes también. Yo creo que tengo alrededor de 6 especies, yo creo más. Unas más, otras menos, pero sí, todas se dan adecuadamente. Les encanta el sol, eso es y no se preocupan mucho por el calor, tal cual. Bueno, tú no tienes calor, hay que ser sincero. Ustedes están en zona fresca. Fresca, Este, pero no tan caliente. sí, Así es. Otra pregunta que me hacen, por ejemplo, y esto tal vez se vendría siendo con respecto a la técnica particular de cada persona, mencionaste un poco del trasplante cuando viene un junípero de vivero, que es donde la mayoría de la gente puede conseguir, y viene con Así un es. sustrato fino, obviamente para evitar tener que regar, porque los viveros no tienen tiempo para estar regando continuamente, entonces un sustrato fino te mantiene una mayor cantidad de agua por más tiempo sin tener que hacer gran cosa. Pero, ¿cuál es tu técnica para ir cambiando poco a poco ese sustrato? Y sobre todo porque el volumen de esas bolsas que viene con respecto a la relación del diámetro del tronco, pues no concuerda para una maceta de bonsai. Entonces, ¿cuál sería tu técnica? ¿Qué les recomendarías a la gente paso a paso qué hacer? Literalmente lo que hago yo es del total que yo tengo de fondo de la maceta o de la bolsa, quito lo más que se pueda de abajo. Si puedo yo descubrir la base, el nevari, hasta donde empiecen las raíces finas del árbol, se hace ese trabajo de arriba del árbol. Y de abajo es tratar en esos 10 minutos que comenté, quitar lo más que se pueda con los palitos de bambú abajo de lo que es la raíz y a los lados. O sea, son dos cosas que hay que ponerlo en el plato giratorio, literal, para estar tratando de estarle dando vueltas y quitar lo más que se pueda de alrededor. En una segunda, eso es 10 minutos. Las raíces que sí estén muy largas abajo se cortan
pero la idea es quitar lo más que se puede ese material en poco tiempo, el material que está arcilloso y muy pegado a lo que es el árbol. Entonces, lo que yo le recomendaría literalmente primero es descubrir bien el nevari de ese árbol. Después, cuando ya se va a sacar o se va a quitar, aparte de tener todo lo necesario ya listo para hacer el trasplante de lo que es sustrato, maceta, mínimo tener dos opciones de maceta, una más profunda, una menos profunda, pero más o menos de la misma tamaño de ancho de lo que es la bolsa del vivero. Tener todo listo y en 10 minutos, en cuanto se saque el árbol, tratar de quitar todo, lo más que se pueda alrededor y abajo del árbol y plantarlo en lo más que en cualquier cosa que nos drene muy bien, para que ese espacio que estamos formando apenas, hay veces que se forman huecos hasta del mismo árbol hasta el puro tronco, ¿no? Hay veces que se hace hasta como una rebanada de pastel de lo que estamos a veces quitando. Ese espacio no lo debemos de perder y tenemos que ponerle piedrita mínimo. Yo uso el tezontle, pero sería cualquier piedra que pudiera guardarnos ese espacio y que pudiera con el tiempo ir degradando el otro sustrato y irse mezclando para que nos cueste menos trabajo en alguna otra intervención realizar el retiro. Si no se pudiera en otra intervención, a una tercera o a veces hasta una cuarta, para poder quitar a veces todo lo que trae de material arcilloso. ¿Y qué épocas recomiendas principalmente para hacer eso? La época más recomendada es antes de que empiece a brotar. Empiezan las yemas a engordar y a dar ese signo. Aquí nosotros en México yo creo que sería finales de febrero, mediados de febrero, finales de febrero y principios de marzo, sería esa etapa. Víctor. Perfecto. Entonces, uno de los grandes secretos que nos está comentando es la parte de eso del tiempo a la hora de trasplantarlo, de que es la parte como más vulnerable y tal vez donde se han cometido más errores a la hora de tratarlo, de trasplantarlo. Entonces, como el tema del abono y el tema eso también de la época para labrarlo, en tu clima, y que también tu experiencia tú tienes en nuestros climas tropicales, que es todo el tiempo calor, ¿cuál especie tú consideras que pueden serse adaptadas a nuestro clima? ¿Cuáles pueden corresponder a la parte de esto de que siempre calor o más calor, como hablábamos al inicio? Yo creo que el secreto está en la adaptación. O sea, nosotros llevamos un árbol y tenemos que asemejarle un poco a lo mejor el clima donde estaba él, pero después podemos irlo aclimatando. Aquí el problema a veces es la premura que tenemos por trabajarlos, ¿no? Primero tenemos, si no sabemos si esa especie se da o no se da en nuestro territorio, tendríamos que probar qué es lo que tenemos cerca, ir a dar una vuelta, algún vivero, revisar qué es lo que se está dando ahí como tal, y entonces tratar de replicarlo en casa, ¿no? Eso sería lo primero y lo primordial. Porque pues sí, van a variar mucho lo que son las especies en lo que es aquí México y en lo que es a lo mejor otros países del trópico, ¿no? Y dentro de lo que es el alambrado está recomendado, yo creo que en cualquier momento. No está peleado con nada en cuestión de la estructura ni nada. Lo único es que el alambrado normalmente en estos árboles, como no crecen tan rápidamente, puede durar a veces hasta un año perfectamente sin llegar a lastimar ninguna rama ni nada. Entonces, sí son a veces muy tercos porque sí son flexibles, pero te regresan la rama al mismo sitio o un poquito menos de donde la habías tenido, pero son excelentes para poderlos enrafiar y dar curvas exageradas o monstruosas ahí extremas de la rama, ¿sí?
¿Qué experiencia tú has tenido con el tema de los insectos, los hongos, todo ese tipo de cosas que le llegan a ellos? Creo que en un principio, lo primero es ver qué tan saludables los tienes, o sea, qué tan bien abonados, qué tan bien regados. El color del verde te va a decir mucho acerca de eso, porque el verde es un verde vivo y empieza a opacarse dependiendo de si tiene alguna deficiencia o no. En mi caso, yo sí he llegado a tener plagas, he tenido araña roja, y se empieza a llenar uno y se empiezan a llenar todos los demás árboles, porque es un ácaro que invade rápidamente este tipo de árboles, pero entre más sanos estén, más aguantan el embate de este tipo de plagas. Más aguantan y son raros los que llegan a infectarse, pero obviamente, o sea, tienen que estar con las características adecuadas de muy buen sol, riego y estar abonados bien, que son en las etapas de crecimiento, que nosotros lo tenemos aquí de lo que es primavera a otoño, que estén bien abonados para que no tengas problemas de bichos. Y de hecho, ¿qué tipo de insecticidas o acaricidas recomiendas para juníperos? Yo tengo uno que lo uso de vez en cuando va a empezar apenas la fecha de brotes, para protegerlos un poco de cuando vienen del invierno hacia la primavera, y se llama, ay, no me acuerdo el nombre. No recuerdo bien el nombre, pero es un órgano fosforado incluso el que uso. No lo uso tanto por lo mismo, pero lo uso. De hecho, tal nada vez más. invirtiendo la pregunta, ¿qué insecticidas no recomendarías para juníperos? Porque siempre hay algunas cosas que tal vez sean tóxicas para ellos. Pues no, en realidad aguantan muy bien el organofosforado incluso, que no lo uso de forma regular, pero sí lo aguanta perfectamente bien. Incluso cuando he llegado a estar infestado de araña roja, lo puedo poner incluso cada semana, cada 2 semanas, un lapso de un mes y medio, para que totalmente se rompa el ciclo de vida del ácaro y no les pasa absolutamente nada. No, el follaje y el árbol resiste muy bien, nomás que casi directo lo que es al sustrato obviamente no tiene que caer, pero lo que es follaje no le pasa nada. Ok. ¿Y fungicidas? Fungicidas no tengo, no uso, normalmente no uso ninguno. Con que lleguen un punto en el día que se seque totalmente, no tengo ningún problema de hongo. Yo no tenía ningún problema de hongo aquí en el clima que tengo. Y mencionamos un poco lo que son los de peana. Los de peana, y de hecho esto sucede con muchos de los juníperos. Viendo ahorita el junípero que tienes en la parte de atrás, hay dos formas de trabajar, que uno es que limpiando la corteza y otro es dejando la corteza. Mucho de esto es por parte estética, pero también la parte funcional, que es con los insectos estos que van a penetrar, los escarabajos que van a penetrar dentro del tejido. ¿Qué tantas experiencias has tenido con eso? Yo he tenido en un árbol, pues los tengo todos, antes los tenía en otro lado, pero hace como unos 4 años, yo creo 5 años, llegó un escarabajo y minó un árbol, pero minó la madera que estaba más blanda de un manzano, y los demás jamás les llegó absolutamente nada. Incluso he tenido plagas a veces de otros árboles, no precisamente de juníperos, y no les llega para nada a ellos
lo que es la plaga. Depende mucho, sí, de cómo estén adaptados y de que estén sanos, tal cual, no. Porque hay a veces insectos que sí llegan y aunque esté sano el árbol, como ese bicho, me acuerdo, estaba muy sano el árbol y lo dejó todo hueco, ¿no? Pero no, en los juníperos la madera aguanta, sí resiste mucho, no me ha tocado ver que minen la madera. Excelente. Eso es bueno saber porque en Estados Unidos sí es algo de problema, y en Europa. También con algunos tipos de hongos. Ahorita que mencionaste manzanos, hay un ciclo particular entre juníperos y manzanos de un hongo que es un problema para importaciones, sobre todo en Europa. Los juníperos logran sobrevivir, pero los manzanos y diferentes tipos de prunus no. Entonces prohíbe mucho y es uno de los problemas de exportación e importación de juníperos y pinos. No tanto que les afecte a ellos, sino que les afecte a otras especies. Así es. Y sí, definitivamente es una especie pues increíble. Ahora, platicando un poquito de diseño, ¿qué diseños te gustan en cuanto a juníperos? Porque conociendo Jaliscana, su crecimiento normal no es el típico junípero que vemos típico de Japón con mucho movimiento, sino que son árboles más formales. ¿Qué piensas al respecto? Sí, pues todo lo que es diseño va a estar relacionado con la imaginación de quien lo va a realizar, ¿no? Sí son árboles muy rectos, pero sí llegan a hacerse ciertas características muy importantes, o en este tipo de árboles que sean muy rectos tenemos que resaltar otro tipo de aspectos o de llevar la imagen o la mirada del espectador hacia otro lugar que no sean esas rectitudes. ¿Cómo lo podemos hacer? Con charis, con gines, tratando de simular como torsión dentro del mismo tronco, a pesar con los gines o los charis. Y en realidad he visto muchos diseños acerca de lo que es el junípero, pero se adaptan generalmente muy bien. Yo tengo en general lo que son diseños, este árbol que están viendo pues es medio abunginado, moyogi, tengo otros que son moyogis totalmente, tengo semicascadas, cascadas, y creo que se adaptan muy bien. O sea, hay veces que hay que buscarle un ángulo que nos parezca más adecuado, y en cuestión de diseño pues es totalmente otro tema, pero en realidad es buscar la forma en que podamos lucir un tronco. Hay veces que no tenemos otra cosa y en el junípero es muy fácil poder nosotros hacer este tipo de situaciones. A lo mejor tenemos el follaje en otro lado totalmente y queremos resaltar una característica muy, muy diferente de donde está el follaje a resaltar, y se puede traer un follaje de cualquier lado para poder realizarlo y dejarlo la silueta lo más limpia o bella que se quiera realizar. Sí, claro. De hecho, pensando un poquito en el manejo de juníperos en Asia, las torsiones que dan son realmente impresionantes y utilizan algunas características como el uso de dejar el alambre en la parte del tronco para poder generar esta parte de crecimiento. ¿Se ha hecho algún esfuerzo para el cultivo de juníperos para bonsái en tu zona? Sé que en Brasil lo han hecho, pero desconozco si en otra parte de Latinoamérica lo estén haciendo. He visto los de Brasil y están impresionantes, ¿no? Cómo dejan unas ramas de sacrificio enormes y cómo tratan de mejorar a veces los nevaris desde que nacen ese tipo de árboles. Pero no, yo no conozco quien haga eso tal cual, que tenga un vivero especialista en juníperos. Pero, por ejemplo, Felipe González tiene
bastantes árboles que ha estado recolectando, llamadoris, no sé de dónde más los traiga, pero tiene bastante material con el cual se puede hacer grandes bonitos. Yo tengo incluso un árbol que me vendió él, un punta dorada, que tiene una base impresionante. Y supongo he visto algunos de los juníperos de Felipe y son bastante buenos. Víctor, ¿alguna otra pregunta? Perdón, el tema eso de lo de las recomendaciones del sustrato, porque en momento lo que comentaste, queremos ver como las opciones para nosotros que no tenemos las opciones como de lava volcánica ni de nada de eso, ¿qué otras cosas pudiésemos usar como sustituto? Sustitutos es cualquier material que esté muy drenante y que vayamos cambiándole ese tipo de material arcilloso a nuestros juníperos. Sí les gusta la humedad, pero no les gusta en exceso, así que entre más podamos quitarle ese tipo de cosas es mejor para nuestros juníperos. Otra cosa, ¿cómo tú interpretas cuando el árbol está saludable y cuando te está diciendo que tiene mucha agua o necesita cualquier otra cosa? O sea, ¿cuáles son las experiencias que tú tienes con relación a cuando tú ves que el árbol está enfermo o que el árbol requiere algo? Yo creo que uno conoce tanto al árbol en lo personal, que al estarlo regando diario ves los cambios o las diferencias de color que puede llegar a tener a veces una rama muy pequeña. Me ha pasado que a veces trasplanto un árbol o algo y yo lo veo que está bien y de un día para otro, a lo mejor no en un tiempo principalmente rápido, 2-3 semanas después de haberlo trasplantado, te empieza a amarillentar alguna hojita o empiezas a saber que se va secando algo y ocupas ponerle más atención. Y en realidad es poner atención al detalle que te está dando el árbol día con día, porque la coloración de lo que es el follaje es yo creo que lo más indispensable para saber si le está faltando algo. Agua, tendríamos que nada más pensar en lo que es el árbol y moderarlo, porque en realidad los juníperos no te dan una señal inmediata como por ejemplo una bugambilia, algún otro árbol tropical que luego te marchita las hojas hacia abajo, o la sierra como el árbol de la lluvia de Brasil, ¿verdad? Entonces no te lo va a hacer así, pero tú tienes que moderarte en el riego tal cual. O sea, tal como riega los demás árboles a lo mejor una vez al día, se tiene que regar una vez al día. Solo si hubiera muchísimo calor, pues llegar a regar una segunda vez, pero en general es regar una sola vez al día, moderarse con el riego y estar al pendiente de lo que son los cambios de coloración por eso es la pregunta, porque nuestros árboles tropicales es muy fácil tú identificar cuando están cambiando de hoja porque cambió, tú sabes, para nosotros es muy fácil identificar cuando el árbol está cambiando. Se amarillentan hojas. Sí, exacto, es normal para nosotros. Se marchitan hojas. Rápido estás. De que la primavera, supuestamente, exacto, entonces ellos comienzan a botar las hojas. Pero en este tipo de especies no son tan, ¿cómo decirte? Evidentes, no son tan expresivas como nuestras otras especies. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que está pasando algo con ellos? Porque no son expresivos. Esa es una de las cosas que he visto con la parte de los pinos, que no son expresivos, simplemente ellos todo el tiempo están verdes, simplemente todos están con su único color, pero ¿cómo podemos identificar algún mensaje que nos estén dando?
te digo, el color lo que es el follaje sí da mucho que ver. Hay veces que se empieza a amarillentar levemente o la estás viendo de un color diferente, cierta rama, no, ni siquiera todo el árbol, cierta rama. Entonces, lo que yo hago normalmente es primero hacer una prueba. Lo principal que yo tengo aquí en general es araña roja. Entonces, sacudo la rama, checo a ver qué es lo que está cayendo, o con una hoja blanca para que puede ser en la palma de la mano o en una hoja blanca para ver el ácaro que se está moviendo. Y con eso tratamos de ver qué es lo que está pasando. Si no fuera eso, hay que ver otras alternativas. Al momento de sacudir una rama podemos también ver lo que es la conchuela, la conchuela del junípero, o podríamos incluso decir, pues no hay nada, entonces a lo mejor me estoy pasando de agua. Exacto, porque esa es una de las partes que mencionaste del ácaro, que es una de las cosas que más lo ataca. Pero entonces es normal ver que esta especie siempre esté verde. Si no está verde así como está, es que está afectándole algo y es el momento de ver cómo tratarlo. Eso que tú dijiste es importante, porque es una de las cosas que más lo ataca. ¿Puedes repetir cómo identificar y cómo chequear la parte eso de los ácaros? Sí, es muy fácil. Podemos agarrar una hoja blanca o mismo la pura palma de la mano, limpia, obviamente. Y hay que, en la parte de lo que es arriba de la rama, sacudirla y poner abajo la hoja o la palma de la mano. En ese momento se sacude 2-3 segundos y puedes ver si se mueve algo en tu palma de tu mano, ¿sí? O porque el ácaro es súper pequeño, o en la hoja también se ven como unos puntitos rojos. La otra clave es, si ya viste que se movió algo, es pasar la mano por encima y vas a ver cómo pintan unas rayitas rojas o amarillas. Entonces ese sería el ácaro. La otra es poner la mano, sacudir la rama por encima y vas a ver como parecen como unas cascaritas, que esa es la escama del junípero, por eso le dicen escama, y vive en medio de las espículas del junípero y parece como un huevo estrellado, diminuto, pero parece un huevo estrellado. Estas serían dos de las principales enfermedades que los podrían estar acosando o matando. Otra cosa, hasta ahora de esta especie, ¿cuál es la que más te apasiona? ¿Cuál es el que tú dices que te encanta? Todas tienen ciertas características diferentes. Por ejemplo, el junípero azul, me encanta que da un fruto medio negruzco, medio verdoso. Esos frutos están impresionantes, ¿no? Por ejemplo, el junípero punta dorada, que te haga esas puntas cuando está creciendo, se ve espléndido también. Lo que es el junípero procumen, la cantidad de brotes y cómo va haciendo la ramificación, es otra de las características que pues me gustan mucho de los árboles. Yo creo que cada uno tiene cierta característica particular. Por ejemplo, el jaliscana también tiene esas espículas, pero las tiene más abiertas que todos los demás. Entonces son diferentes y en realidad al principio yo creo que comienzas una colección, pero no sabes exactamente qué tanta característica va a tener uno u otro, o qué diferenciación va a tener uno del otro. Pero en realidad, aunque parezcan todos iguales, juníperos, todos tienen una característica muy diferente que los hace especiales y diferentes ante los demás. Querían como que le hablara del San José, del junípero San José. El junípero San José también es parte de los árboles que tengo dentro de mi colección. El junípero San José está como entre el procumen y el punta dorada. Punta dorada no llena mucho lo que es la
el follaje, y Procumbens llena demasiado. Entonces es una variante que está en medio de lo que hace con el follaje, sí llega a llenar, y tiene un verde muy característico. En cuestión de Procumbens es un verde azulado. En cuestión de punta dorada, por ejemplo, es un verde vivo que da tonos como amarillentos, tendencia a hacer esa punta dorada que menciona en su nombre. Y el junípero San José está en medio, es un verde un verde muy olivo, muy vivo, que genera un follaje muy, muy bello. Excelente, gracias. Pues sí, creo que por hoy fue una excelente plática, David. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues los esperamos a todos la próxima semana